Hola, mi nombre es Amerani Mejía. Sean bienvenidos a una Polimedia más. En este momento vamos a indagar en lo que son los puntos notables del triángulo pertenecientes a matemáticas de octavo grado. Como objetivos tenemos demostrar que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados y a la vez encontrar ángulos internos y externos de los triángulos, basado en los contenidos conceptuales de los puntos notables de un triángulo. Empezamos definiendo lo que son algunas definiciones geométricas, ¿verdad?, para poder comprender lo que a continuación vamos a desarrollar. Tenemos lo que es el incentro. El incentro equidista de los lados, es decir, es el centro de la circunferencia inscrita dentro del triángulo que nos den a continuación. Y a la vez es la intersección de las bisectrices de los ángulos. Podemos visualizar en la imagen, ¿verdad?, donde tenemos el incentro marcado con un punto y señalado con la letra I. Tenemos la definición de baricentro, en la cual decimos que es el centro de equilibrio del triángulo y a la vez es la intersección de las medianas de ese triángulo. Podemos observar que tenemos la flecha en la cual nos están indicando a dónde queda lo que es el baricentro de nuestro triángulo. Vamos ahora a definir lo que es el ortocentro. El ortocentro es la intersección de las alturas del triángulo. Este ortocentro puede estar dentro del triángulo o puede estar fuera del triángulo. En la imagen superior podemos observar que el ortocentro queda dentro del triángulo al trazar lo que son las alturas del triángulo, pero en la imagen inferior vemos que queda fuera, ¿verdad? Esto depende más que todo de la ubicación del triángulo o la forma que nosotros le demos al triángulo. Tenemos algunas definiciones, entre ellas tenemos lo que es la mediatriz de un segmento, en el cual se define como el conjunto de los puntos que equidistan de sus extremos, ¿verdad? Tenemos el segmento, que es la línea verde que tenemos en la imagen, y la mediatriz está más que todo señalada con los puntos rojos. Ahora, la bisectriz de un ángulo es el conjunto de puntos que equidistan de los dos lados. Por ejemplo, si nosotros movemos los que son los segmentos del ángulo, no importa cuánto nosotros extendamos esos segmentos, siempre van a quedar, la bisectriz siempre va a quedar a la misma distancia de un segmento como del otro segmento. Seguimos con la mediana, ¿verdad?, que es aquel que divide el triángulo en dos partes que tienen la misma área. Por ejemplo, podemos decir que en el triángulo que nosotros tenemos a continuación, que es el triángulo ABC, en este triángulo, el área del triángulo ABD y también el área del triángulo ACD tienen la misma área. Por eso estamos hablando de lo que es una mediana. Ahora, cuando hablamos del circuncentro, se define como el que equidista de los vértices, es decir, es el centro de la circunferencia que pasa por los vértices. Nosotros dibujamos, ¿verdad?, una circunferencia alrededor de nuestro triángulo y el circuncentro, ¿verdad?, es aquello que queda en el centro. Y también a la vez es la intersección de las mediatrices de los lados. Cuando nosotros trazamos las mediatrices, entonces queda en la intersección. Ahora tenemos lo que es el incentro. Este punto equidista de los lados del ángulo que corresponde a la tercera bisectriz, que también lo tenemos visualizado en una imagen. Y hablamos del baricentro, que son los tres segmentos que unen este punto con los otros vértices y dividen al triángulo en tres partes que tienen la misma área, ¿verdad? Vimos que la mediatriz pues dividía en dos triángulos que tenían la misma área y el baricentro, pues aquí obtenemos lo que son tres triángulos con la misma área. Ahora vamos a proceder a demostrar que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Aquí podemos tener ayuda de lo que es la construcción, ¿verdad?, en la parte geométrica para poder llegar a demostrar, de manera que nosotros trabajamos para visualizar lo que queremos demostrar. Tenemos lo que es el triángulo ABC, pero para poder llegar a que la suma de esos ángulos internos es igual a 180, nosotros vamos a tener ayuda de lo que es la construcción. Primero vamos a decir que llamamos al segmento CE la extensión o la prolongación del segmento BC y también vamos a trazar un rayo CD que va a estar paralelo al segmento AB. Esto lo hacemos por construcción para tener ayuda y poder visualizar de mejor manera nuestra demostración. Ahora, como sabemos nosotros que el segmento AB es paralelo con el segmento CD, entonces podemos decir que la medida del ángulo ACD va a ser igual a la medida del ángulo A, y esto por ángulos alternos internos, que en polimedias anteriores pues ya hemos escuchado hablar de ellos. Y también podemos decir que la medida del ángulo DCE va a ser igual a la medida del ángulo B, y esto lo podemos justificar por lo que son los ángulos correspondientes.
Una vez que tenemos eso, nosotros podemos decir que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C va a ser igual a la medida del ángulo ACD más la medida del ángulo DCE más la medida del ángulo BCA. Y esta segunda parte de nuestra igualación es igual a la medida del ángulo BCE. Y por la definición de ángulo llano, que sabemos que esto es igual a 180, nuestra demostración queda finalizada. Ahora hablamos acerca de lo que es un ángulo interno y un ángulo externo. Dice que un ángulo interno de un triángulo es un ángulo formado por dos lados del triángulo, ¿verdad? Como nosotros podemos ver, son los ángulos que quedan dentro de nuestro triángulo, ¿verdad? Y a la vez un ángulo externo de un triángulo es un ángulo formado por un lado del triángulo y una extensión del lado continuo. Esto más que todo se da cuando nosotros trabajamos con las construcciones y utilizamos lo que es la prolongación. Ahora decimos que la medida de un ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de las medidas de los dos ángulos internos no contiguos. Una vez que nosotros ya sabemos lo que es esta definición, entonces nosotros vamos a encontrar la medida de los ángulos externos del triángulo ABC que tenemos en la figura. Entonces, como ya sabemos por definición que un ángulo externo va a ser igual a la suma de los ángulos internos del triángulo que no están contiguos, entonces decimos que la medida del ángulo F, que lo tenemos en la parte superior, es igual a 30 grados más 80 grados, que ya son los grados que nos lo proporciona nuestro triángulo. Entonces esto va a ser igual a 110 grados. Ahora, según la medida del ángulo A, ¿verdad? Ya demostramos anteriormente que la medida de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Entonces la medida del ángulo A, que es un ángulo interno, va a ser igual a 180 menos la suma de las medidas de los otros dos ángulos que ya lo conocemos, que en este caso es 30 grados y 80 grados. Entonces, al desarrollar esa operación, nosotros nos damos cuenta que la medida del ángulo A va a ser igual a 70 grados. Ahora, encontramos lo que es la medida del ángulo D. Esta medida del ángulo D va a ser igual a 30 grados más la medida del ángulo A. Y como encontramos en el paso anterior que la medida del ángulo A es igual a 70 grados, entonces tenemos 30 más 70, que eso va a ser igual a lo que es 100 grados. Ahora encontramos la medida del ángulo E, y la medida del ángulo E es igual a la medida del ángulo A más 80 grados, ¿verdad? Que es nuestro otro lado que no está continuo, nuestro otro ángulo interno. Y eso es igual a 150 grados. Entonces, de esta manera, pues nosotros hemos encontrado los ángulos internos y los ángulos externos de nuestro triángulo. Como conclusión, tenemos los objetivos alcanzados, y en estos objetivos alcanzados pudimos demostrar que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados, y a la vez encontramos ángulos internos y externos de un triángulo. Y en los contenidos conceptuales, pues trabajamos con lo que es puntos notables de un triángulo, ¿verdad? Con ustedes, la autora Merani Mejía, ¿verdad? Esto Polimedia gracias a la clase de Taller de Tecnología Aplicada en la Enseñanza de la Matemática en el tercer periodo 2015. Espero verlos en una Polimedia más. Gracias.